Ahora les voy a presentar a las docentes que van a impartir la sesión de hoy. Primero es Estefanía Vicencio, es psicóloga clínica. Stephanie. Estefanía Vicencio, lo siento, es psicóloga clínica y perito psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es diplomada en evaluación psicológica, forense y consejería técnica. Tiene un postítulo en familia, infancia y adolescencia, mención Consejería Técnica de la Universidad Central. Cuenta con amplia experiencia en la red Mejor Niñez y APS. Es perito especializado del Poder Judicial de Chile, además de ser docente universitaria. Rebeca Contreras es abogada de la Universidad Bolivariana con experiencia en Derecho Público y Administrativo, magíster en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás, diplomada en Derecho Procesal Constitucional y Acciones Constitucionales de la Universidad Santo Tomás. Es especialista en temáticas de infancia con más de 8 años de trayectoria, además de tener experiencia en protección especializada por 4 años. Natalia Gutiérrez es asistente social de la Universidad de Tarapacá, quien cuenta con amplia experiencia en la red de infancia y adolescencia de Red Sename y Mejor Niñez, además de tener un diplomado en peritaje social judicial de la Universidad Santo Tomás. Bueno, ahora les doy el pase a las expositoras para que den inicio a su presentación. Docentes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, darle las gracias por conectarse a este seminario, que es como la primera patita también del curso que se viene la próxima semana. Eh, la idea de hoy a través de este seminario es poder entregarles como una pincelada de lo que es una crianza respetuosa. Adquirir algunas herramientas, ¿cierto? Y promover desde la comprensión los fundamentos de lo que es una crianza respetuosa, ¿ya? Siempre teniendo en consideración lo que es el enfoque de derecho. Dale nomás, Estefi. La Rebe tiene el PPT. Ah, ya, perdón. Rebe, ¿lo puedes compartir, por favor? Ya, momento, porfis, que yo muy tecnológica no soy. Tefi, ya lo tienes, de igual forma. Dame un segundo. Avísenme si lo pueden ver, porfa. Sí, sí se ve, Rebe. Ya, súper. Ya. Ya. Quise, quise iniciar, perdón, mi mascota, quise iniciar desde esta reflexión, ¿cierto? Nosotros no criamos desde la teoría, sino que desde nuestra historia. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de asumir lo que es una paternidad, una maternidad o cuidados, no es como que iniciemos de cero
No es como que iniciamos de cero en una hoja en blanco, ¿cierto? Sino que uno empieza como a rememorar la forma en que nos cuidaban, la forma en que nos expresaban cariño, las palabras que escuchó cuando era pequeño, ¿cierto? O en su adolescencia, los afectos. Y todo esto se va transformando de manera ya sea consciente o inconsciente en la base de la crianza, ¿ya? La teoría nos dice qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesita un niño para crecer en un entorno saludable? Todos podemos investigar, instruirnos con respecto a eso, ¿cierto? Cómo funciona su cerebro, cuáles son sus necesidades básicas, cuáles son sus necesidades primarias y secundarias, afectivas. Todos sabemos de los famosos terribles 2 años, ¿cierto? Porque está en la teoría, son cosas comprobables. Sin embargo, cuando estamos frente a situaciones de estrés o situaciones de agotamiento, las respuestas que nosotros como adultos podemos proporcionar a estos niños están muy ligados a lo aprendido, a nuestras crianzas aprendidas, ¿cierto? A nuestra experiencia de vida. Por este motivo, ¿cierto? Hablar de crianza respetuosa no consiste únicamente en que a nosotros aprendamos nuevas técnicas o memorizarnos, como, ok, están los 2 años, por lo tanto hay que hacer esto, esto, esto y esto, ¿ya? Sino que va a ir correlacionado con un autoconocimiento, ¿ya? En que nosotros como adultos nos podamos preguntar, ¿cómo fue mi crianza? Cuando uno hace alguna evaluación, algún diagnóstico, tiende a preguntarle, ¿con quién se crió? ¿Cómo definiría usted que fue su crianza? Y hay personas que quedan en blanco, como que no pueden responder bien eso, o no entienden lo que uno le quiere decir, ¿ya? Quizá ahí dar vuelta a la pregunta, como, ¿qué cosas rescataría usted de la crianza que tuvo? ¿Qué aspectos destaca como positivos? ¿Qué no le gustaría replicar en la crianza que tuvo con la crianza que usted tiene con su hijo, su nieto, etcétera? ¿Ya? ¿Qué aprendizajes quiero conservar yo? Muchas veces descubrimos que repetimos frases, ¿cierto? Cuando uno a veces se descubre diciéndole a un niño y uno dice, uy, era lo mismo que me decía mi mamá, me convertí en mi mamá, ¿cierto? Y siempre está eso de que, uy, yo nunca quise decir lo mismo, pero aquí estoy, estoy repitiendo lo mismo que me dijeron a mí, ¿cierto? Sobre todo cuando son cosas que nos pueden generar algún disgusto o algún sentimiento de culpa, ¿ya? No obstante, esto no significa que uno sea mejor o peor cuidador, ¿ya? Significa que nuestros patrones de crianza se van transmitiendo de generación en generación, ¿cierto? Y que para poder modificarlos necesito ser consciente de ellos. ¿Ya? Necesito ser consciente de qué tipo de crianza tuve yo para poder ver cómo yo logro desplegar estrategias para una crianza positiva, para una crianza respetuosa, etc. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que nosotros lo podemos hacer de manera consciente desde la teoría, ¿cierto? Aquí es cuando todo cobra sentido. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por crianza? ¿Ya? Lo vamos a profundizar mucho más en el curso de la próxima semana, pero en términos generales, son conjuntos de acciones de atención dirigida a niños, niñas o adolescentes, ¿cierto? Basado en patrones culturales, creencias personales, conocimientos adquiridos y posibilidades fácticas que presentan las personas que proporcionan los cuidados, ¿ya? La crianza no nace desde la perfección, sino que también va ligado netamente a lo que es ensayo y error, ¿ya? Porque somos seres humanos, las posibilidades de equivocarnos son amplias, pero lo importante, como decía delante, es ser conscientes, pues, ser conscientes de que esto yo lo estoy haciendo porque así me criaron, así quiero repetirlo o así no quiero repetirlo, ¿ya?
Dale nomás, Rebe. ¿Qué es crianza, cierto? Es brindar seguridad, enseñar habilidades, competencia, recursos, regular emociones, favorecer autonomía y construir identidad. Dale, Steffi. O sea, ahora Rebe, perdón. Entonces, tenemos el concepto de crianza, ¿cierto? Que es como la base. Ahora, lo que es una crianza consciente, ya es un modelo o un estilo de crianza basado en el respeto mutuo. Yo como adulto tengo necesidades, ¿cierto? Afectivas, emocionales, etcétera. Pero tú como niño, niña, adolescente también tienes necesidades. Por lo tanto, yo tengo que respetarlo y no invalidarlo. Y no traspasar ese límite con esta, con como yo soy. Debe haber una conexión emocional para poder acompañar los procesos de crecimiento de acuerdo a las necesidades que cada uno de las personas que estamos cuidando necesita, ¿cierto? Comprensión del desarrollo infantil, desde la teoría, desde la lógica, también la regulación emocional del adulto. Si tengo un niño que me hace constantemente pataletas en el supermercado, ¿qué estoy haciendo yo también para acompañar a este niño que reconozca esa emoción y acompañarlo a regularse? Si el niño se desregula y yo también, es el caos, ¿cierto? Y el establecimiento de límites respetuosos. Acá no se trata de lo que se denominaba antes, ¿cierto? El laissez-faire, el dejar hacer y no poner norma y límite, sino que también lograr establecer estos límites de manera respetuosa, de manera consciente al rango etario ya de niño, niña, adolescente. Como decía, no es dejar hacer todo. Ya, yo creo que ahí hemos caído en quizá malinterpretar el concepto, pero significa acompañar, ¿ya? Ejercer autoridad desde el vínculo y no desde el miedo, desde la coerción. Que este es el cambio como de paradigma que se generó en un momento, ¿cierto? Donde escuchamos muchas veces, uy, a mí siempre me pegaban y estoy súper bien, pues no tengo ningún problema. Ahí se genera ese cambio de paradigma, decir que te pegaran o que te pusieran las manos en el fuego, no corresponde porque atenta contra tus derechos, que lo va a hablar Rebe también más adelante, y no es normal esas dinámicas, ¿ya? Dale, Rebequis. Ya. Entonces, ¿qué es lo importante? A muy grandes rasgos, ¿cierto? Las diferencias entre una crianza tradicional y una crianza consciente. La tradicional, no estamos abocados netamente a la obediencia. Yo soy el adulto, yo soy quien manda y yo tomo las decisiones. Tú eres niño, yo soy adulto, ¿ya? Javi, sí, se va a enviar el material del seminario. También otra característica de la crianza tradicional es el castigo, ¿cierto? El medio coercitivo. Diferenciar entre castigos y sanciones, eso también es importante. El castigo generalmente viene ligado a un tema físico, ¿ya? Autoridad vertical, yo mando. No hay otra porque yo lo digo. Vives en mi casa y si te gusta, te gusta y si no, estás jodido. El porque yo lo digo, ¿cierto? Los castigos físicos y psicológicos. Y también la invalidación de emociones. ¿Para qué lloráis? ¿Para qué le ponéis color? No sé, en un adolescente, te patearon, ya, dale, búscate otra. ¿Para qué andes llorando? Parecís niñita. Ahí estamos un poco volviendo a lo que es la crianza tradicional, ¿cierto? Avanza, Rebequita. La crianza consciente, o sea, versus la crianza consciente, en donde es una dualidad más cooperativa. Esta diada parento-filial es más desde la cooperación, ¿cierto? Hay enseñanza, ¿ok? Te sientes mal, tienes rabia, la rabia se puede demostrar de esta manera, tú la expresaste de esta, ¿cierto? Va ligado netamente a una socioeducación. Hay un acompañamiento.
en el reconocimiento de las emociones, en el manejo de las emociones, y no solamente que las reconozca, sino que le pueda poner el nombre y verbalizarlo, ¿ya? Eso es súper importante. La explicación según el desarrollo, hablarles con un lenguaje que sea comprensible para los niños y adolescentes. No le vamos a pedir a un niño de 2 años que se sienta a conversar con nosotros respecto a sus emociones, es muy complejo. No obstante, quizás a los 3, 4 años sí se pueda realizar eso, ¿ya? Pero con un lenguaje atingente. ¿Y en dónde se validan las emociones? Ok, tienes pena, está súper bien que tengas pena. Veamos cómo yo te puedo ayudar a demostrar. ¿Cómo te sentirías tú más cómodo diciéndome esto? ¿Ya? Como idea general. Dale, Red. Tefi viene. Ya, vamos a ver un poquitito respecto de las emociones que se deberían dar acorde a cada ciclo vital, ¿ya? La educación emocional requiere que el adulto actúe como referente al que los educandos puedan imitar, ¿ya? O sea, acá el adulto, como lo decía bien Nata al principio, es el adulto. Nosotros ejercimos nuestra maternidad o paternidad desde lo que aprendimos, ¿cierto? Su forma de reaccionar es aprendida por los niños y su estado emocional se transmite y se contagia, ¿ya? También lo que hablaba un poco Nati, nosotros transmitimos a los niños, ¿ya? Y todo lo que nosotros decimos o no decimos, ellos lo van a tomar en su consciente o inconsciente como alguna forma de protegerse o si es que la crianza es consciente, como una forma de aprendizaje adecuado, ¿ya? Los contenidos de la educación emocional, a partir del modelo pentagonal que nos habla de conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencia social y habilidades para la vida del bienestar, de las competencias emocionales incluyen multitud de temas entre los que destacamos los siguientes: concepto de emoción y tipo de emociones, que son, bueno, no son positivas ni negativas, ahí ignoren eso, no hay emociones positivas ni negativas, sino que em, depende de cada persona cómo lo pueda sobrellevar, ¿ya? Básicas, derivadas, ambiguas, estéticas, características de las emociones principales: miedo, ira, ansiedad, tristeza, vergüenza, aversión, alegría, amor, humor, felicidad. Los fenómenos afectivos como emoción, sentimiento, afecto, estado de ánimo, emoción y salud, emoción y motivación, autoconocimiento emocional y reconocimiento de las emociones de los demás, la tolerancia a la frustración y el manejo de la ira, la capacidad para retrasar gratificaciones y estrategias de regulación emocional. La que sigue: relajación, respiración, distracción cultural, reestructuración cognitiva, visualización positiva, diálogo interno, característica de las emociones, causas, predisposición a la acción, contagio emocional, comportamientos socioemocionales, escucha, empatía, asertividad, técnicas de resolución de conflictos, prosocialidad, actitud positiva ante la vida, responsabilidad ética y social, análisis crítico de las normas sociales y las emociones en la toma de decisiones y fluir, automotivación, bienestar subjetivo y calidad de vida. ¿Ya? Todo esto es lo que se espera que el adulto acompañe al niño en el ejercicio de su crianza consciente. ¿Ya? Rebe. Ahora, hay una propuesta de secuenciación de los contenidos de la educación emocional dependiendo del ciclo vital. Tenemos, por ejemplo, educación infantil de 3 a 6 años, donde la idea es que a esa edad los niños tengan un reconocimiento de las emociones, tales como tristeza, miedo, rabia, alegría, amor, estima, humor y felicidad, a partir de la comunicación verbal y no verbal en uno mismo y en los demás, ¿ya? Eso se espera que pase en el jardín y el colegio en el primer ciclo, ¿sí? Expresión de las emociones a nivel verbal y no verbal en situaciones reales o simuladas, comprender las reacciones comportamentales que nos provocan las emociones, reconocimiento de las emociones estéticas, aprendizaje de estrategias de respiración y relajación como estrategias de regulación con ayuda, la expresión emocional como estrategia de regulación, con ayuda también. La distracción conductual como estrategia de regulación, con ayuda también.
Imaginación proyectiva mediante el juego simbólico. Reconocimiento de la propia valía personal y capacidad de cierta actuación autónoma con ayuda, porque a esa edad obviamente, por ejemplo, algún niño puede estar usando pañales perfectamente si es que no se lo sacaron antes y va a necesitar ayuda, ¿cierto? Respeto y valoración de los demás, ayuda al otro dirigida y espontánea, ya que ellos sean capaces de ayudar a un otro sin que haya una ayuda consciente. Nada. Ahora, en la educación primaria, de los 6 a 8 años, que es como el primer ciclo, tenemos continuación y profundización de todos los contenidos trabajados en la etapa anterior, ¿ya? Práctica de la identificación consciente de las emociones experimentadas en diferentes momentos y situaciones, ¿ya? Esto significa que ellos sean capaces, por ejemplo, si yo les muestro alguna foto de alguna emoción, hay varios juegos que muestran emociones, ¿ya? Eso significa que si yo les muestro a ellos una emoción, por ejemplo, alegría, tristeza, miedo, etcétera, sean capaces de decirme en la carta qué emoción están sintiendo, ¿ya? No, devuélvete, todavía no termino. Para atrás. No, de una más. Acá dice, toda la información es muy difusa. Al leer y no explicar, no se sabe si explican la crianza de un niño. Estamos hablando de emociones, lo dije, de emociones de niños. Acá en educación primaria vamos ahora, de los 8 a los 10 años. ¿Ya? Tenemos también la ampliación del vocabulario emocional. Los niños se van dando cuenta que hay más emociones además de la tristeza, como la película, además de la tristeza, el enfado, la ansiedad, el asco, etcétera. ¿Ya? Distinción entre el miedo y la angustia, ¿ya? Aquí como se ve, los niños aprenden a distinguir entre cuando se sienten con miedo, por ejemplo, de estar durmiendo con la luz apagada en la pieza o dormir solos en su pieza, por ejemplo. Em, no si ya había terminado la diapo de 6 a 8 años. Ya se había terminado esa. Estamos en el primer... A ver, Nati, devuélvete. Sí, efectivamente, gracias por la... Vamos a mandar el paper, ¿ya? Ya. Entonces, como les decía, de los 6 a los 8 años hay un reconocimiento y expresión de las emociones como orgullo, vergüenza, sorpresa, celos, ansiedad, a partir de la comunicación verbal y no verbal en uno mismo y en los demás. ¿Ya? Toma de conciencia de las subjetividades de las emociones en uno mismo que sea capaz de reconocer lo que está sintiendo. ¿Ya? Un segundo, perdón. Toma de conciencia de la subjetividad de uno mismo, como les decía. Em, Como les decía, ellos empiezan a tener conciencia de las emociones que sienten y eso les permite sentir las emociones que mencioné más arriba, como orgullo, vergüenza, sorpresa, celos, etcétera. ¿Ya? Em, También tenemos el aprendizaje de estrategias de reencuadre y planificación en la resolución de problemas como estrategias de regulación, con ayuda claramente porque no le podemos pedir a un niño de 6 años que se le ocurra planificarse como que se regule solo. Ya yo no le puedo decir a un niño de 6 años, no, ella estás haciendo una pataleta, regúlate solo, yo no te voy a pescar. ¿Ya? Entonces eso es con ayuda. Tiene que ser con ayuda de algún adulto, ya sea una tía del jardín o un adulto responsable, ¿ya?
Aceptación de la propia responsabilidad en la regulación de la conducta. También con ayuda, lo mismo, porque hay una regulación de la conducta que tiene que ser sí o sí vista por un adulto, ¿ya? Práctica de técnicas para el control de la impulsividad, perdón. Demora en la gratificación. Alguien está rayando. No desactivamos. Ruth, no sé si puedes desactivar. Ruth, No, ustedes tienen que desactivarlo. pero no me has puesto como coanfitriona, entonces no puedo hacerlo. Sí, sí está. Las tres están como coanfitrionas. Sí, Estefi, lo Ah, tiene que hacer la Rebe. ya, Perdón, o que chicos. tengan cuidado, no rayen por favor la presentación para que podamos seguir tranquilamente. ¿Ya? Que alguien está rayando. María Fernanda. Estefi, tenemos una consulta de Teresa. ¿Ya? Quizás para Pero lo vamos a resolverla. ver ahora. No sé, te iba a preguntar eso. Quizás Ya, es atingente a la temática. ya. Ujú. Sí, le ¿Teresa? podemos dar el audio a la Teresa, por favor. Es súper cortita mi pregunta. ¿Estas técnicas van a estar en el curso? Sí, Las técnicas, de hecho, solamente les voy a mostrar de hasta los 10 años. Después de los 10 años lo vamos a ver en el curso. ya, pero las técnicas, por ejemplo, de cómo manejar la ira o control de impulso, ¿las van a enseñar en el curso? Es que el curso no está enfocado en las emociones. Entonces, no, eso no es un lado clínico que nos vamos a abordar. ¿Ya? No es un Ok, curso de emociones. ya, acá muchas gracias. ¿Ya? Arnela Cueto. Docentes, sería idóneo que las preguntas se hicieran al final para no retrasarnos en el seminario. Perfecto, Ruth. Gracias. Chicas, las que tengan dudas lo hacemos Ya, al final, ¿ya? ya, Dale. perfecto. Hay un diálogo en la resolución de conflictos, ¿ya? Se puede hablar con un niño de 6 años o de 8 años, mira, hijo, pasó esto, yo creo que no fue la mejor forma, tal vez para la próxima vez reaccionar de otra manera, etcétera, etcétera. La cooperación y ayuda entre compañeros, que aprendan a convivir en la sala o afuera, si tienen amiguitos, por ejemplo, pero que aprendan a convivir con ellos, ¿ya? Y puedan ayudarse en caso de que, no sé, por ejemplo, hay un niño de 8 años que está llorando en el colegio y el otro compañero va y siente empatía y le pregunta qué le pasa, lo ayuda, etcétera, ¿ya? Compartir experiencias y objetos con ayuda, porque no pueden compartir experiencias solitos porque les cuesta mucho, todavía no está desarrollado el cerebro completamente como para poder desarrollar y experimentar experiencias, ¿ya? El reconocimiento de las propias virtudes y la de los demás. Aquí hay un sentido de pertenencia, es mi grupo, mi familia, mis amigos. Eso sí se tiene claro entre los 6 y los 8 años. Los niños saben con quién juntarse, con quién no juntarse, etcétera. ¿Ya? Ya, Nati, dale a la otra. Ahora sí, la educación primaria, de los 8 a los 10 años. Hay una continuación, em, porque es una falta de respeto hacia los profesionales, Paola. Quizás lo quiso decir por los rayados de la presentación. Dice está muy mal dictado. No sé a qué se refiere Paola Santibáñez.
Esto claramente es algo que se tiene que leer porque son muchas cosas, son demasiadas las emociones que se reconocen en ciertas edades y en ciertos momentos de la vida de los niños, ¿ya? Por eso se lee, porque es demasiada la información que hay de las emociones, ¿sí? Ahora, el uso de la relajación conductual y cognitiva como técnica de relajación, con ayuda, como les decía, si un niño lo tenemos con desregulación, yo no puedo, él solito no se va a poder regular porque yo le diga regúlate. Ya, o sea, eso es algo que tiene que ser con ayuda de algún profesional, o sea, perdón, de algún adulto responsable o algún adulto significativo del niño. ¿Ya? Reconocimiento de las propias cualidades y limitaciones. Ahora en esta edad son capaces de decir cuáles son sus formas de ser, cuáles son sus formas eh, de hablar, cuáles son sus formas de reconocerse, etcétera. ¿Ya? Regular la frustración con ayuda. Yo no le puedo pedir a un niño de 6 o de 8 años que se regule si, por ejemplo, en la sala empezó a tirar los cuadernos. No puede ser, obviamente, regulado por sí solos. Tiene que ser algo que tiene que ser con ayuda con el psicólogo del colegio, con, no sé, con inspectoría, pero tiene que ser con alguien visto, ¿ya? Y la comprensión emocional de la conducta de los demás a partir de las características de personalidad. Ellos aprenden a diferenciar y saben cuando no, saben cuando los demás quieren compartir, entienden las características de los demás, entienden las emociones de los demás y son capaces de ponerse en su lugar. ¿Ya? Nati. El resto de las edades, las edades que siguen de los 10 a los 12, de los 12 a los 16, 16 a 18, lo vamos a ver en el curso. Pero para que sepan, no es un curso enfocado en las emociones, sino que es un curso que es muchísima materia la que se ve. Entonces va a ser un curso que vamos a ver muchas distintas, distintos temas. Estoy explicando, Carolina Torres. Estoy explicando lo que estoy leyendo, ya para que quede claro eso. Ya. Rebe, Sí, la Nati va a compartir ahora. sí, Ya. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a conversar un poquito ya de lo que han relatado las profesionales docentes. Claramente, todas estas situaciones finalmente respecto de la crianza, también debemos pensar que son procesos de la vida en que los padres, madres, adultos responsables, o significativos que tienen los cuidados de los niños, esto también trae aparejado y está regulado por norma, ¿ya? Desde esa perspectiva, la ley que viene a regular precisamente la protección de los niños, niñas y adolescentes es la ley 21.430, ¿ya? Esta es una norma que está publicada el 15 de marzo del año 2022 y precisamente establece como objetivo principal garantizar y proteger integralmente los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, que están reconocidos también en la Constitución Política, la Convención de los Derechos del Niño, los tratados internacionales y las leyes nacionales. En ese sentido, en ese sentido, este marco normativo, que no es tan solo esta ley propiamente tal, sino que también viene otras leyes a complementar esta norma y que en el curso lo vamos a ver obviamente en mayor detención, con mayor detalle,
porque finalmente esto es como armar un puzzle, ¿ya? Entonces, para que se vaya entendiendo también de dónde vienen naciendo todas estas normas y que vienen precisamente a conjugar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Ya, Steve, Natalia parece, Nati, ya. Dentro de la ley 21.430, esta protección integral reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho contemplado en el artículo 1. Y desde ahí ellos son titulares de derechos con una capacidad progresiva y participación activa. Esto lo vamos a ver en mucho detalle en el curso. A ver, ¿cómo les dijera? Como la participación relevante que tienen los niños, niñas y adolescentes en este tipo de normas. Los principios también que establece esta ley es precisamente el interés superior del niño, ¿ya? La no discriminación, la autonomía progresiva, debemos también ahí, eso es súper importante que también lo vamos a ver más adelante y tiene que ver con la opinión manifiesta del niño, niña y adolescente, ya que se ve en las audiencias, sobre todo ahí, y también vamos a ver el rol del curador ad litem en relación a ello. Y también, obviamente, su participación durante el juicio, ¿ya? Los derechos garantizados también que tiene esta ley proteccional y que dice relación también con lo que ya las docentes anteriores habían manifestado, que tiene que ver con la vida y su desarrollo, con la identidad, la salud y la educación. Debemos también contemplar de que frente a estos derechos garantizados no tan solo participa esta normativa, sino que también se conjuga con otras instituciones, donde también eso lo vamos a ver más adelante en el curso. ¿Ya? Las garantías procesales, esto en cuanto a la tutela efectiva, como las medidas de protección que también las vamos a ver, el derecho a ser oído, ¿ya? Que eso también está contemplado en la norma, y la defensa especializada que tiene que ver con el curador ad litem, ¿ya? Desde ahí también es muy relevante el rol de la familia respecto de la crianza y que de hecho desde ahí nace la normativa, la orientación, la protección primaria y la corresponsabilidad. Es súper importante respecto de la corresponsabilidad porque hay muchas modificaciones a varias normas que vienen a contemplar esta corresponsabilidad. ¿Ya? Y que eso también lo vamos a ver en el curso porque tiene que ver también tanto con las pensiones de alimentos, tiene que ver con varias situaciones que involucran a los niños, niñas y adolescentes. También tenemos que ver que en esta ley está el rol del Estado y la intersectorialidad, ¿ya? Las políticas públicas que existen respecto de la protección integral, la coordinación sectorial y la supervisión y fiscalización, donde aquí también entra en juego los programas del Servicio de Protección Especializada. Y las acciones de garantía, que tiene que ver con la protección frente a las vulneraciones, las medidas cautelares y la restitución de derechos, que aquí ya tiene que ver también con las medidas de protección y las OLN, que también las vamos a ver en detalle en el curso. Natita, ya. Habiendo visto un poquito una pincelada de la ley 21.430, como bien les decía, hay varias normas que vienen a contemplar y precisamente una de estas características de la ley 21.430 también está conjugada con la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Y la Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, personas con derechos propios y estos deben ser respetados y protegidos. Esto se condice con la 21.430, que ya les hablé, y precisamente viene a proteger a los niños esta convención. ¿Ya? Entonces, desde ahí también Chile está en relación con ligada a esta Convención de los Derechos del Niño y desde ahí se conjugan tipos normativos para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Natita. Ya. Principios claves de la Convención de los Derechos del Niño es precisamente la no discriminación. Y esto tiene que ver con su cultura, con su idioma, con su religión, situación económica, etcétera. Y esto también va enfocado precisamente cuando existen este tipo de discriminaciones, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes, y que de hecho en algunas situaciones, por ejemplo en los colegios,
Se da a veces mucho estas discriminaciones y que eso también conlleva también a ciertas vulneraciones que pudiesen dar pie también a alguna medida de protección o bien alguna o ser derivado a alguna OLN, dado que también hay una especie de, a nivel psicológico, pudiese existir algún daño, etcétera. Ya, también otro principio clave es el interés superior del niño. Este es uno de los principios mayoritarios y que están todas las normas, al menos que dicen relación con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, es el interés superior del niño. Y que desde ahí también esto siempre va a ser resguardado inclusive por los tribunales de justicia, ¿ya? Y está normado, incluso en los mismos, en la misma ley de familia, ¿ya? También tenemos el derecho a la vida y al desarrollo. Aquí los estados deben asegurar la supervivencia y condiciones para desarrollar no tan solo la salud, sino que su nutrición, educación, la protección y el afecto, ¿ya? Y por último, la participación y autonomía progresiva, su derecho a opinar y el derecho a ser escuchado. Desde ahí, este principio se va a establecer también de conformidad a la edad que tengan estos niños, ¿ya? Entonces, desde ahí, para poder adoptar decisiones más concretas con acompañamiento y orientación, sobre todo esto es de gran relevancia en conjunto con el interés superior del niño, va a estar ligado a las medidas de protección, ¿ya? Dale nomás, Natita. Ya, como bien les decía antes también, las principales normas de corresponsabilidad, que estas normas también se conjugan con la ley 21.430, es precisamente la ley 21.645 y que tiene relación con la conciliación laboral y familiar. En ese sentido, respecto a esa situación de esa normativa, vino a modificar el Código del Trabajo. Entonces, no es tan solo que la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes tenga relación con la Ley 21.430, sino que también una parte del puzzle es precisamente esta norma que viene a modificar el Código del Trabajo para precisamente otorgar espacios a nivel familiar, sobre todo lo que dice relación, como por ejemplo el teletrabajo, y aquellos padres o madres o adultos cuidadores que estén a cargo bajo los niños de 14 años, ¿ya? Ellos pudiesen llegar a esa conciliación laboral con su empleador y desde ahí es la relevancia que se produce para esta modificación y que dice relación precisamente con los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, la ley 20.680, que es del cuidado personal compartido. Este cuidado personal compartido antes no existía propiamente tal, sino que más bien la norma establece que el cuidado personal, por la sola normativa en relación a que el padre o madre que viva con el niño tiene el cuidado personal. No es necesario que se judicialice, ¿ya? Sin embargo, esta norma vino a modificar para que este cuidado personal sea compartido entre el padre y la madre y que esto también se da básicamente en relación a que de manera equitativa pudiese existir que el niño y niña comparta con sus progenitores, ¿ya? Ahí vamos a ver de igual manera en el curso que esta norma ha generado algunos conflictos por ahí, en el sentido de que existen algunas ocasiones de que el padre o madre que detenta el cuidado y que esté compartido, finalmente pudiese provocar en algún momento una falta de sentido de pertenencia a lo mejor del niño, niña, adolescente, porque el niño está un tiempo con el papá, está un tiempo con la mamá, entonces hay una dispersión de cierta forma. Sobre todo existe ello cuando los progenitores no tienen acuerdos propiamente tal, ¿ya? Y eso ha pasado bastante. Entonces eso lo vamos a profundizar en el curso para que estén atentos. Por otra parte, la ley 20.545 que tiene que ver con el postnatal parental, esto tiene relación precisamente con el horario, donde el postnatal parental se puede ceder al progenitor, en este caso al padre, o aminorar las jornadas,
o bien también, y bien también respetar, obviamente, los derechos normativos laborales. ¿Ya? Y por último, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados de la Ley Chile Cuida. Dale, Natita. Ya. Todo esto que hemos conversado eh, en relación a las normas, siempre también debemos entender que también esto nace acerca de una vulneración de derechos, ¿ya? Y la vulneración de derechos en contra de un niño o niña adolescente es precisamente cualquier acción u omisión o trato que transgrede las garantías fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, que es lo que les comentaba anteriormente, sobre todo en relación a que también está la ley constitucional, que esa es nuestra normativa mayor dentro de las normativas chilenas, y desde ahí es muy importante eh, que las vulneraciones de derecho, la idea es que sean he de esperar que sean lo menos posible, pero lamentablemente se pueden dar en distintos contextos, ¿no? Y uno de los factores de riesgos precisamente vienen a aumentar esa probabilidad de que ocurra una vulneración, ya sea en contexto familiar, en condiciones socioeconómicas y también las condiciones o características del niño y que dicen relación a lo mejor también con sus discapacidades físicas o cognitivas, problemas de salud, etcétera. Y que hoy en día se logra ver mucho cuando hay niños con TEA, por ejemplo, en distintos grados obviamente, pero hay unos que son más complejos que otros y a veces los mismos padres no logran entender lo que les ocurre al niño hasta que es derivado a neurólogo y logran determinar cuál es la condición o lo que puede tener respecto al niño en ese momento. Entonces, como bien les decía, también las condiciones son socioeconómicas, que es la pobreza externa, extrema. Entonces, desde ahí la precariedad laboral, ahí también entender que a veces las madres que llevan la mayor carga no tienen las condiciones económicas y desde ahí también se produce otro tipo de vulneraciones y que incluso después lo vamos a ver un poquito más adelante acerca de la violencia intrafamiliar, donde hoy en día también está involucrado el tema de las pensiones de alimentos, ya como una especie de violencia económica. ¿Ya? Dale nomás, Natita. Ya. La violencia intrafamiliar eh, es un tema bastante complejo que de igual forma vino a ser modificada, se modificó y se agregó a esta norma precisamente eh, respecto de la violencia de género, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver también no tan solo con los niños, niñas y adolescentes, sino también que se encuadra respecto a las mujeres, ¿ya? Entendiendo de que las mujeres también, socialmente hablando, llevan como más la carga de los hijos. Entonces, desde ahí también es la ley 20.066 la que regula la prevención y la protección y sanción de la violencia intrafamiliar. Y precisamente su finalidad es prevenir, sancionar y erradicar la violencia que ocurre en un contexto familiar, del hogar o de las relaciones de pareja, con especial énfasis en la protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad. Bueno, para efectos de ello, esta ley también organiza ejes con la finalidad y deber estatal también del concepto de violencia, ¿ya? También las formas de violencia que son reconocidas en esta norma está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, económica, patrimonial y el abandono y la negligencia, ¿ya? Vamos a ver en el curso cada tipo de violencia también. eh, y también ver cuáles serían las formas, ya sea de denuncias, cómo se aperturan las causas, y también hacer una distinción. Y esta distinción tiene que ver precisamente cuando un hecho de violencia intrafamiliar es constitutivo de delito o no es constitutivo de delito. ¿Ya? Esta distinción es bastante importante porque ello va a determinar cuál es la entidad o la institución
que va a revisar esa causa, ¿ya? Y por ejemplo, en cuanto a la protección judicial en los juzgados de familia, precisamente los juzgados de familia es cuando no existen hechos constitutivos de delito. A modo de ejemplo, cuando, por ejemplo, un padre agrede a la madre en términos físicos, ¿ya? O bien esto se ha ido creciendo y ha sido permanente en el tiempo, ¿ya? Ahí, ahí pasa a transformarse a una violencia intrafamiliar constitutiva de delitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las lesiones, las amenazas, el desacato, vamos a dar varios ejemplos también en el curso y de hechos reales, ¿ya? Donde precisamente aquí es donde interviene el Ministerio Público y los tribunales penales. Entonces, desde ahí, cuando ocurre eso, el tribunal de familia, a pesar de que tenga conocimiento, se declara incompetente y lo remite a la Fiscalía o al Ministerio Público. Mientras tanto, en el caso contrario, que no ocurra ello, el tribunal de familia va a proceder a aperturar una medida de protección y que desde ahí va a iniciar un juicio, sobre todo si hay, si se involucran a niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y desde ahí van a hacer lo que se denominan las medidas de protección. Y en este caso son acciones legales y judiciales orientadas a resguardar los derechos fundamentales de las personas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia intrafamiliar y dependiendo del ámbito, y se dividen principalmente en tribunales de familia, causas constitucionales o de protección penal, ya como les hablaba anteriormente. Dale, Natita. Ya, como bien les decía, también dentro de estas medidas de protección hay que hacer una distinción, que eso lo vamos a ver también en detalle en el curso, y los intervinientes en esta distinción. Y las medidas de protección judicial aquí interviene directamente el Tribunal de Familia, ¿ya? Caso contrario, en las medidas de protección administrativas aquí ingresa el rol de las OLN, ¿ya? Y las OLN son oficinas locales de la niñez y en este caso son administradas por el Servicio de Protección Especializada. ¿Ya, Narita? Ya, en el evento en que esto se dé inicio a un juicio, que lo vamos a ver en el curso y que vamos a profundizar en las audiencias tanto preparatorias como de juicio también, y que son muy distintos los roles del juez en relación a una causa contenciosa que pudiésemos ver en un tribunal de familia. Por lo tanto, en una audiencia preparatoria, en los tribunales de familia respecto de las medidas de protección, aquí el juez debe ser garante, debe ser facilitador y además investigador. ¿Y qué quiere decir con eso? Garante claramente que el debido proceso se cumpla, facilitador que pudiese existir dentro de lo que se ventile en la causa, pudiese existir a lo mejor acuerdos de solución colaborativa, cuando los progenitores eh, lleguen a un acuerdo por el bien superior del niño, sin que también no existan antecedentes graves que pudiese a lo mejor poner en peligro a este niño, niña y adolescente. Entonces el tribunal, a raíz de ello, hace una investigación, pero les denomino esta investigación no como que estén con lupa, ¿no? Sino que más bien cuando se presenta una denuncia, lo que hace el tribunal es precisamente en una hoja tipo, ellos van marcando eh, qué es lo que involucra el caso, ¿ya? A modo de ejemplo, si existe violencia intrafamiliar, si existe abuso sexual infantil, etcétera. Entonces, esa pauta es determinada también por un consejero técnico y se va a determinar la gravedad. ¿Ya? Entonces, desde ahí también el tribunal adopta ciertas medidas cautelares, eh, se cita audiencia. ¿Y cuál es la necesidad imperiosa si este niño o niña adolescente hay que derivarlo a algún programa, hay que internarlo, etcétera? Entonces, todo eso lo vamos a ver en profundidad en el curso. Va a estar muy entretenido, va a haber mucha información
porque precisamente como bien les decía al principio, vamos a armar un puzzle, ¿ya? Y la idea es que ustedes tengan claridad respecto de que las normas en sí no son tanto por separadas, sino que más bien una viene a contribuir a la otra, pero que también se tenga claridad de cómo funciona y cómo va fluyendo este tipo normativo, ¿ya? Natita, parece que no me quedan más. Ya, y lo último, sí, esto es lo último, y los principales organismos especializados que se involucran en esto son los tribunales de familia, el SPE, que es el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, las corporaciones de asistencia judicial también, y las policías y carabineros, que todos ellos tienen un rol bastante importante, sobre todo en cuanto a ser intersectorializado y las redes que proporcionan ellos para poder llevar a cabo una mejor asistencialidad respecto de los niños, niñas y adolescentes. Natita, ¿te parece que no quedan más, cierto? No, ahí terminamos. Bueno, la idea de abordar estas temáticas era darles, como les decía al inicio, una pincelada, ¿cierto? Y también siempre enmarcarlo dentro de lo que es el enfoque de derecho. La crianza debe ir correlacionada con esto porque cuando pasan situaciones que transgreden las situaciones o sea, las condiciones básicas de los niños, incurrimos en situaciones de vulneración de derechos. Por lo tanto, no podemos no tener esta consideración o esta mirada más jurídica, ¿cierto? Que ahí nos dio la Rebe un excelente resumen. eh, Me costó resumirlo. sí, debo decir que le costó Sí, me acotar costó. todo, porque es algo que le apasiona a la Sí. Rebe. Partamos con algunas, chicos, no nos va a dar tiempo para responder todo. eh, Les pido disculpas ahí en ese sentido, pero tratemos de acotar lo que más podamos, ¿ya? No sé quién estaba primero. Eh, Carolina tiene Yo, la mano levantada. Hola, buenas Diga. tardes, buenas noches. Hola Hola, Carolina, Carolina. buenas. Tengo una consulta porque siempre se habla de la protección de los derechos, ¿cierto?, de los niños, niñas y adolescentes, Ujú. pero bueno, aquí hay gente de toda Latinoamérica, pero en Chile hay una realidad bien compleja donde los niños y adolescentes, porque estamos hablando de las dos, se están usando o están involucrados en delitos violentos. Ujú. ¿Cierto? ¿Cómo, y se está haciendo, ¿cierto? Se están presentando modificaciones de ley, pero ¿cómo conjugarían la opinión de ustedes? ¿Cómo se pueden integrar? ¿Cómo se podrían enlazar la protección de estos niños que claramente hay una vulneración de derechos detrás, por algo llegan a donde están, ¿cierto? Y por algo, y por adultos, básicamente y hay una vulneración, pero ¿cómo podría esto integrarse de niños que son vulnerados, pero al mismo tiempo están Son cometiendo delitos? vulneradores, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. ¿Cómo, A en ver, opinión de ustedes, porque los proyectos de ley están en discusión? sí, a ver, para mí en lo personal creo que es un poco difícil, ¿ya? Porque existiría de igual manera un choque normativo. Porque claro, se pretende bajar, en estos proyectos de ley se pretende bajar la edad. Sin embargo, hay derechos constitucionales que se contrapondrían a esta normativa. Entonces, también escuchaba en algún momento al ministro de Justicia que lo habían revisado y que sería inconstitucional en algunos términos modificar esas normas. Entonces, desde ahí, sí, efectivamente es un poco complejo porque yo creo y estoy convencida de que la situación no solo cambia aplicando las leyes. Yo creo que es un tema, un trasfondo muy profundo y que tiene que ver con las familias. Cuando el cambio se hace en las familias, ahí empieza a generarse un cambio en los niños.
Entonces tenemos que ser súper realistas. Los niños cuando nacen vienen en blanco, son un lienzo en blanco. Pero somos los adultos los que a veces de manera inconsciente avanzamos en la vida nomás. Y no nos damos cuenta de algunos aspectos que pudiesen a lo mejor estar interfiriendo en ellos o porque simplemente no son escuchados por los papás. Entonces desde ahí ellos empiezan a encerrarse, empiezan a pensar otras cosas, a tener y desde ahí empieza a florecer esto, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que el enfoque tiene que ir más que aplicar normas hacia estos adolescentes que, claro, hoy en día no los podemos atajar a su edad, pero sí podemos ir previniendo cosas y que tiene relación precisamente con la edad del primer ciclo vital. Yo creo que ahí está la clave. Entonces, si eso se logra visualizar, yo creo que sería mucho mejor. Pero ahora es más que nada aplicar sanciones al niño vulnerado y que a la vez es vulnerador porque ya se transforma en un delincuente, ¿no? Entonces, como ya necesito que tú veas la realidad de cómo es la cárcel en la adultez. Eso es mostrarle al niño, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende. Pero desde ahí creo que hay otras cosas también que conjugan, pero que vienen detrás. Entonces, si eso no se arregla, difícilmente vamos a arreglar lo que tenemos hoy en día. Esa es mi opinión. Ya, ¿les parece que tengamos solo una más? Porque tienen que hacer el sorteo, Ruth. Y no hay ningún problema. Yulisa, Hola, buenas. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, te Sí, se escuchamos. Sí, ¿Se escucha escucha? pero súper. se escucha una música de fondo. ¿Se escucha ahora? Sí, pero se escucha una música de fondo como que tapa tu voz. Ya, ahora sí. Ahí sí. Ya. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, respecto a la vulneración de derechos. Ahí dijeron que, o sea, la idea es que el niño no sufra en realidad en varias cosas, pero hay varias mamás que jubilan a sus hijos a temprana edad y las hacen pasar por tía. ¿Es igual una vulneración de derechos? A ver, ¿cómo fue ¿Cómo? que se me cortó un poquito Ya, el audio? Dame tu pregunta de nuevo. aquí la tengo anotada. Si yo hago que mi hijo se jubile, ¿igual es vulneración de derechos? Porque igual ¿Cómo los que se jubile, apoderados... perdón? ¿Cómo que se jubile? Sí, eso no entendí tampoco. o sea, como que ponerlos con la condición TEA. Que conozco a varias mamás que Ya. hacen que su hijo sea TEA y le tienen como esa discapacidad a su hijo para siempre, en realidad. Es como, tú te refieres como Dar un a diagnóstico, inventar, falsificar a un inventar diagnóstico. un diagnóstico, Exacto. Como una pensión de invalidez. Sí, pero es exacto. para obtener algo. Sí, como ustedes dijeron, la plata. Ya. Sinceramente, para tener más beneficios, hacen que su hijo se tenga en esa condición. Yo creo que ahí, desde esa perspectiva, claro, ahí podría existir incluso un delito, no como vulneración propiamente tal, sino que más bien un delito donde se pretende obtener algo pecuniario, ¿no? Entonces, entonces desde ahí sí, sí. De igual forma sería vulnerador, pero es como que un hecho lleva a lo otro. Entonces, finalmente, esas dos cosas podrían llevar a un delito en su conjunto. Ahora, la idea, bueno, si ocurre ello y se denuncia a un tribunal, claramente se va a proceder como una investigación dentro del Tribunal de Familia para determinar esta medida de protección y que finalmente eh, sea el tribunal quien determine y envíe los antecedentes al Ministerio Público, pero también que determine si ese niño que fue tratado como un niño TEA y no siendo, claro, de qué formas el tribunal va a buscar, de qué forma restituir a lo mejor o qué fue lo que le causó daño esta situación. ¿Se entiende?
Y quizá, perdona y acotar algo, quizá la línea es muy delgada, podría constituirse una vulneración de derechos si es que el adulto utiliza este tema económico para fines distintos a las necesidades del niño, por ejemplo, para poner un negocio, para viajar, no sé, para comprarse un auto, etcétera. Yo creo que por eso es como delgada la línea de lo que sería un delito, como dice Rebe, y una vulneración de derechos. También limitar quizás que vaya al colegio, ¿no? Es que como él tiene otras necesidades, no lo voy a mandar al colegio. Yo creo que habría que ver como todo el contexto, ya como para poder catalogar una vulneración o no. Eso, Sí, y muchísimas perdón, gracias. entendemos que el TEA no es una discapacidad, sino que es parte de la neurodivergencia. Perdón por ahí, por la discapacidad. Gracias por el encuadre. Nos queda una que había guardado Ruth, que tenía el de las primeras preguntas. Ella nos falta. Ruth, tú la tenías anotada. Sí, la estoy buscando, lo anoté en el chat. Eran dos, si quieren comentarlo, Arnela o Bernardita tenían una pregunta. Si alguna de las dos quiere comentar ahora. Ya está Arnela. Eh, Se te activó el audio. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Ya. Bueno, de acuerdo a toda la exposición que hablaron, me surgió una duda de acuerdo a un ejemplo que dio la profesional Estefanía, si no me equivoco el nombre, Ujú. y de acuerdo a todo lo que se habló. Eh, Mi consulta es de acuerdo a la condición de estos niños. Por ejemplo, los niños TEA, claramente como hablábamos, es una condición lo que tienen ellos. Y también hay niños que tienen ciertos diagnósticos. Y por ejemplo, en el caso de los colegios, cuando muchas veces no respetan los diagnósticos o las condiciones que tienen algunos niños, por ejemplo, hablábamos de que todos los niños tienen ciertas etapas, desde cierta edad, por ejemplo, de los 3 a los 6 años, que tienen derecho a expresar sus emociones, luego de los 6 a los 8 y luego de los 8 a los 10. Y dentro de esos años, no recuerdo bien, que la profesional dio el ejemplo de que el niño, por ejemplo, tirara un cuaderno en la sala o que claramente no supiera expresar bien sus emociones y que tenía que tener apoyo de una persona a cargo, en este caso el profesor, el inspector. ¿Qué pasa? Porque muchas veces se ha visto en los establecimientos que niños que tienen diagnósticos o condiciones claramente no saben regular sus emociones y muchas veces los establecimientos los ven como niños problemas. No saben conllevar la condición que pueda tener el niño o algún diagnóstico que pueda tener. En este caso, ¿qué es lo que se procede a hacer? Porque en este caso, este niño debería estar protegido por algún programa o por alguna entidad. Más que nada, esa es mi consulta. ¿Qué se hace cuando los colegios no respetan mucho el tema de los diagnósticos de estos niños o la condición que ellos puedan tener?
Sí, mira, en realidad los que trabajamos con niñez y adolescencia tenemos una lucha tan constante con los colegios que de verdad es súper agotador como intentar hacerlos entender, sobre todo porque muchas veces las direcciones son quienes no quieren aperturar medidas de protección o dar aviso a nadie de lo que está pasando en el colegio. Em, entonces, desde ahí, olvidé tu pregunta. Perdón. Preguntó qué pasa como con los niños, o sea, con los colegios que no, como que otorgan protección a estos niños. Ah, bueno, ahí tienes varias opciones, pero yo creo que lo más importante está la subsecretaría de Educación, donde puedes dar aviso de esto que está pasando, lo puedes hacer también de forma anónima y para que se pueda ir a hacer una visita al colegio y se llegue a una mediación, por ejemplo, entre alguna familia que esté reclamando esto y también va a estar la dirección del colegio y tienen que hacer esa mediación. Si esa mediación se frustra, usualmente los colegios tienen que pagar una multa, que es como se les castiga finalmente. Y ahí Eh, tiemblan más un poco los colegios municipales, ¿no? Sí, Porque eso finalmente los municipios no están les más pueden regulados. aplicar multas ni intereses por Ujú. jurisprudencia administrativa de la Contraloría, ¿no? Y Ujú. también a lo mejor algún despacho de orden de arresto al alcalde, que claramente no les va a agradar. Evidentemente. Pero son gestiones que se pueden realizar, si lo importante es visibilizar las situaciones de vulneración de derecho para todos los niños. Acá siempre se apela a la igualdad. Chicos, en virtud de la hora, eh, lamento no poder dar respuesta a todas las dudas o consultas. Le agradezco mucho la participación, le agradezco los comentarios, siempre es un gusto y compartir conocimiento es siempre agradable porque el conocimiento es bidireccional. Nosotros también vamos aprendiendo de ustedes y nos nutrimos también de sus dudas, consultas. Y yo fui anotando algunas cosas porque uno no sabe todo. Para poder averiguarlo y poder complementarlo también en el curso. Así que eso, por mi parte le agradezco la participación, los deditos arriba, todo eso se agradece, es estimulante. Sí, me adhiero a tus palabras, Natita, así que muchas gracias a todos los que participaron. Espero que algo hayan aprendido. Sabemos que la información fue poquita, pero con harto cariño y aprecio se hace. Así que sí, muchísimas que gracias a fue todos. muchísima información. Si no lo hubiésemos hecho de esta forma, terminamos a las 11 de la noche. Sí. Y es un seminario, eso también tienen que entender que es un seminario, que es algo que dura poco, porque la idea es que ustedes tomen el curso que tiene una totalidad de 9 horas. Ahí sí nos podemos explayar con mucho más, eh, ¿cómo se dice? Con mucha más duración, podemos responder más preguntas específicas, pero en un seminario de 1 hora no se alcanza a exponer todo lo que uno quiere. ¿Estamos listas, Ruth? ¿Puedes hacer el... Muchas Suerte a todos. gracias, docentes. Gracias, Ruth.